Bien, continuamos este interesantísimo diálogo con Richard Reed aquí en Encuentro Central. Hablábamos, Richard, de un actor muy importante que surge no hace tanto tiempo. Si hace 8 meses atrás pensábamos que el ex comandante Manini Ríos iba a encabezar la cuarta fuerza política de este país, muchas realmente no lo iban a dar por cierto o iban a pensar que era un disparate. Sin embargo, ese hecho ocurre hoy. ¿Por qué crees que es así? El actor, es cierto, es reciente. Ahora, la partitura, el libreto y la puesta en escena Tiene su es tan vieja como la ideología. Lo que hizo fue separó, venía con el prestigio de haber sido comandante en jefe del ejército, que yo me reía un poco porque si hubiera sido el presidente del movimiento del PCNT el que hace eso, lo critican por haber usado a la fuerza sindical para postularse. Bueno, postuló sus galones, ¿verdad? Pero lo que hizo fue chiflar y vació, o sea, rearmó. Para mí es una dualidad entre una familia ideológica y una imagen de familia militar. Esa es la conjunción. Vos decís que encontraron al líder que estaban necesitando. Sí, claro, o sea, sector que olvídense de fotocopia, tal original, vengan todos acá. Que me parece que transparenta mucho más la política. Deja los gregres y esas coaliciones, porque el Partido Nacional es una coalición, como son, el Uruguay está lleno de coaliciones, ¿verdad? Lo deja más, habilita más hacia el centro, a trabajar mucho más el centro. Claro. Porque libera el resto de la derecha o de la derecha. Exacto. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, yo lo he escuchado y lo sigo atentamente, no ha tenido discurso de desplantes, no ha tenido. Dentro de su perfil, no podemos pedir otra cosa, pero no ha tenido. Más ha jugado mucho con el discurso casi populista, ¿no? de reivindicaciones que históricamente son nuestras. ¿No? Entonces uno dice, ¿por qué las hace él? Y porque el otro no las hace. Es el espacio que le deja el titular. Ahí, yo ayer lo escuchaba hablar de los desposeídos, hablar de los trabajadores, de los jubilados y los pensionistas. Se fue expropiando de un discurso que ese discurso era nuestro. Ahora, ¿por qué lo tiene él y no lo tiene quien tiene que tenerlo? Y bueno, alguien se distrajo quizás, ¿verdad? Y en la distracción le robaron y en la bandera. distracción perdiste, porque en estas cosas la política no es de vegetarianos. Acá te muerden el hueso y la carne. Entonces, creo que aprovechó un espacio y marcó un nicho, ¿verdad? Que es un poco lo que hablábamos en la primera pregunta. Las ofertas generaron una expectativa en la gran demanda. Ya no hay 2 o 3 productos en la góndola. Ahora hay 11, ¿verdad? Y seguramente puede haber más. Y esta coalición que yo decía que tiene algo parecido a los 71 en el otro lado, y bueno, es parte del Uruguay, claro. ¿Verdad? Del Uruguay donde todo el mundo se atomiza, el Uruguay se va concentrando. Entonces creo que es bueno, creo que le hace bien a la política, a la democracia. Ojalá mejore el debate político y vuelvan las usinas ideológicas con ese debate fermental que lo que hace es crecer a todo, ¿no? Claro, ahora en el caso de Cabildo Abierto es como ese hijo adolescente, rebelde, medio disco, lo que uno dice, la verdad que lo prefiero tener acá dentro de casa porque lo puedo controlar. O sea, lo prefiero adentro del juego democrático. Sí, claro. A ver, yo he escuchado... Se dice muchas cosas, en campaña política es un mentidero, ¿verdad? Yo creo que es válido, un hombre que se dedicó a la política, sabía de antemano que tenía, y aprovechó también la situación de que no es sensación térmica, que es el tema de la inseguridad. Uno se imagina, mucha gente se imagina combatir la inseguridad y ve al lado un policía, un militar, un fierro, ¿verdad? Entonces, bueno, este nos va a representar. Y también yo creo que canalizó el voto de gente que veía en la inseguridad una falta de acción, una falta de gestión por parte del Frente Amplio, al cual yo tengo mis matices con esa síntesis muy apresurada. Creo que se ha hecho cosas y creo que no se está tomando en cuenta que del otro lado no está el ladrón de gallina, ¿verdad? El delincuente, el vivillo, no, del otro lado están multinacionales del delito que ya están en Uruguay y que no teníamos el formato de saber cómo lo podíamos combatir, donde se adueñaron de espacios territoriales que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Gustavo Leal, me parece que ha hecho cosas muy importantes dentro de sus posibilidades y creo que ha marcado un perfil que Daniel lo tiene ahora como referente y posible ministro del Interior. Entonces, pero para la gente, para el común de la gente, esa gente que hay 1 millón que votó por el sí, vio en Manini,
una identificación con su inmediatez. Lo inmediato para la gente hoy es el tema de la seguridad. Claro, imaginemos un hipotético escenario en la segunda vuelta donde triunfe el Partido Nacional, o por lo menos el candidato de la coalición, por decirlo de alguna manera, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo te imaginas a Cabildo Abierto? Desde el Parlamento, o sea, por fuera de la integración del gobierno, manejando cierta independencia, o también integrado al gobierno, porque Lacalle Pou puede tener a Talvi integrado a su gobierno y lo necesita en el Parlamento, pero también necesita de Cabildo Abierto en el Parlamento. A ver, si algo aprendí, yo aprendí muy pocas cosas en la vida, sigo siempre más horas de recreo que de aula. Aquí no hay orina agua bendita. Santo no se postuló ninguno, por lo menos no había ninguno, capaz que había alguno, pero yo no había ninguno. De los que están ahora ahí, ninguno es santo, ahí juega, es el tema del poder. Entonces, seguramente debe tener algún ministerio ya conversado y me parece totalmente legítimo. Ojalá el Frente hubiera hecho política de alianza y en vez de tener 8 o 10 todos los partidos en una coalición de oposición estuvieran lenguñando y el Frente estuviera haciendo política de alianza. El Frente quedó solo porque su política de alianza no existió. Y eso es una autocrítica muy fuerte que hay que hacer. Yo no sé si por soberbia, por querer ser más grande que los demás, pero bueno, es un hecho real. El Frente está solo, sin ninguna posibilidad de alianza. Aquí se nuclearon todos. Yo me parece que va a ser parte del paquete, sí, no tengo duda, va a ser parte del paquete, del ministerio, lo que sea, pero eso a mí no me quita el sueño. A mí me quita el sueño un solo tema de esa coalición. Varios, pero hay uno que me preocupa mucho. El Uruguay sí o sí, con una herencia de 5,7, 5,8 o 6 puntos de déficit fiscal, va a tener que meterle el diente. Lo que yo he escuchado ahora no es suficiente. Ahorros, me parece bien, algunos ahorros, pero el ahorro puede llevar 1,5 puntos, 1,6 puntos, no llega a 2, quedan 4. En un país que el crecimiento está en meseta y con declive a la caída. Por lo tanto, ¿cómo se arregla esto? Y bueno, hay que meter la mano a la seguridad social. Seguridad social que tiene 2 patas. La militar y el BPS. A mí me da la sensación que en una coalición donde hay un representante de la familia militar que ya ha hecho público su desagrado con lo poco, casi nada que se hizo, debe de ser uno de los puntos a conversar seguramente en la coalición. Mira, yo vengo contigo, te traigo los votos, pero esto no. Si esto es así, ¿qué van a hacer? ¿No va a haber reforma de la seguridad social? Si no hay reforma de la seguridad social, caput, este país no despega. Carretea hasta se da contra la pared. ¿Y qué? ¿Va a haber del BPS y no va a haber de lo militar? Entonces, eso es una cuestión que me gustaría que algún periodista le pregunte a Lacalle Pou. Dígame, ¿va a haber reforma o la reforma no? ¿En qué condiciona la coalición de gobierno con el señor Manini Río a que usted tenga que meter el diente sí o sí a algo que es totalmente desigual, de una inequidad absoluta, donde la inmensa mayoría se jubilan con 35 o 40 años, cuando se jubilan van con el sueldo del cargo superior, pero además después van al sector privado, no se quedan en la casa rascándose, porque tienen las cajas civil, la caja de comercio, entonces por lo tanto se llevan una buena jubilación, se retiran en plena edad laboral y se ponen a trabajar de vuelta. Bueno, esos privilegios, ¿seguirán estando? Es la pregunta. Y $500 millones por año 500, que caen en un pozo... 500 que van, incremento, y que si se desafecta los activos, si la reforma hubiera salido, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, pasa lo mismo en la industria privada, con el BPS. La tendencia es que el activo va a ir cayendo, ¿verdad? Y la expectativa de edad se va manteniendo y creciendo. Bueno, claro. Hay un hecho que es real, ¿verdad? Cuando se pensó todo esto, vivíamos hasta los 70, 70. Bueno, yo creo que hay que conversarlo y duela quien duela, y obviamente que no junta votos, pero creo que es un tema muy serio para discutir el país. Martínez ya tiró el nombre de Leal como posible ministro del Interior. Hace pocas horas Lacalle Pou dio a entender que el ex comisionado parlamentario Garcés podría ser su ministro del Interior. ¿Crees que Martínez en este tramo, digamos, en este partido donde tenés que meter el gol porque si no quedás eliminado sí o sí y el golero va al área a cabecear? Un par de goles tenés que meter. Por lo menos. ¿Debería nombrar ya a futuros ministros de su gabinete? Yo creo que sí, porque el de economía es prioritario. Me consta que está haciendo un trabajo de conversaciones con muchísima gente, ¿verdad? Pero el de economía es fundamental, porque a ver, hay preguntas. ¿El Consejo de Salario va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Con qué contenido? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo se va a ajustar el salario? Salario, esto que estamos hablando de
la seguridad social. ¿Cuáles son los planes concretos inmediatos para frenar el ascenso del déficit fiscal? Y la respuesta la tiene que dar un ministro de Economía. Y un ministro de Trabajo. El ministro de Economía, de alguna manera, tiene, sí o sí, tiene que ser en junta con uno de ser ministro de Trabajo, ¿verdad? Porque es quien aplica la política salarial que en economía así ha sido hasta ahora. Yo creo que debería hacerlo, sí, pero bueno, los tiempos son, cada uno maneja su tiempo. Lo mío es muy fácil, lo digo desde acá, desprendido de cualquier responsabilidad. Me parece que en la situación, pero bueno, yo creo que el Frente debería poner toda la carne en el asador, le queda pocos días, y tiene que arrancar no solamente mostrando un gabinete nuevo, que tiene que ser atractivo, que convenza, que le dé expectativa a la gente, sino también hablar de dar públicamente una valoración del balance de este primer periodo, porque en la expectativa del Frente que andaba en 44, 45%, ¿por qué sacó un 38%? Porque hay 200.000 votantes menos. Eso sería bueno también para muchos frente amplistas escucharlo, ¿no? En el Parlamento, que eso sí ya está definido, o medianamente definido, porque también hay que tener en cuenta... Creo que en diputados hay pero más allá de eso, de los cocientes, de los decrecientes, de todos los cálculos que se puedan hacer, hay un tema que es fundamental, dependiendo de quién gane el gobierno, puede llegar a utilizar a quienes están hoy ocupando una banca en el Senado y entrar su suplente. Por lo tanto, sí, tenemos un panorama hoy. Con ese panorama que hoy tenemos, ¿cómo ves cómo ha quedado conformado el Senado del Frente Amplio? Lo primero es que se plasmó lo que se venía pensando o creyendo que iba a suceder, que era, bueno, el próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias. Eso es un tema que va a ayudar a sí o sí negociar. Sí, eso sin duda. Le da la ventaja a la coalición, si gana, sí, de que tiene 53 diputados y 17 senadores. Puede jugar de taquito. Esa es una situación que polarizaría el debate y poco ayudaría. Creo que bueno, lo veo por ahí, porque después hombres, hay compañeros que han perdido su banca después de muchísimos años, hicieron su trabajo, tampoco son perpetuos, en verdad, claro. Y es buena la renovación, pero pero te lo preguntaba, no me quita el sueño a mí eso. Por una story sentado ahí en el Senado solo. Bueno, tiene una particularidad. Para mí, en lo personal, yo conozco a Danilo, lo acompañé en el 2009, sé de su persona de bien. Me parece bárbaro que ya a su edad, que anda cerca de los 80, se retire como senador. Va a ser un equilibrio importante en ese parlamento de debate, nada más y nada menos que el sistema financiero, porque va a estar en discusión todo el tema de la bancarización, va a estar en discusión todo el tema del déficit fiscal, y va a estar en discusión cuál es la política que Arbeleche pretenderá llevar adelante. Entonces, la autoridad de Danilo es innegable, ¿no? No estoy quitándole mérito a otros compañeros que van a estar también allí, como el caso de Mario o Álvaro también, pero lo de Danilo, pero además tiene una connotación mayor. Me parece que 15 años al frente de Economía, que habrá gente que lo chifle como otro que lo aplauda. Yo creo que si no hubiera habido un Danilo Astoré, no creo que hubiera habido 3 gobiernos del frente. Entonces, por lo tanto, desde mi visión, me parece que es la medalla que le corresponde a Danilo, y culminar su vida política en un Senado defendiendo los intereses y los valores que defendió toda la vida. Sí, no estoy descubriendo nada, sigo que estamos en una plena etapa de renovación, ¿no? Basta con ver que en esta contienda electoral, salvo la calle Pou y Mieres, que también fue candidato a la presidencia, pero el resto eran todos candidatos nuevos. Es más, los candidatos a la vicepresidencia también son todos nuevos. ¿Cómo ves también el tema de los partidos más pequeños, los que quedaron allí en la vuelta, como el Partido Independiente, como otros sectores? Yo creo que, yo no voy a abrir un juicio de valor, le corresponde a ellos, y sería un atrevimiento de mi parte señalar. Creo que perdieron el nicho que tenían, ¿verdad? Yo creo que, producto de, es como ¿no? esas puertas que se cierran solas y solo se abren de adentro. Saliste afuera a ver cómo estaba el tiempo, te distraíste un poco mirando un árbol, mirando el cartero que pasaba, y cuando te diste cuenta, ¡plum!, se te cerró la puerta y quedaste afuera. Quizás no aseguraste que salías al patio a ver qué podías encontrar, pero manteniendo tu nicho. Creo que al Partido Independiente le pasó eso. Salió a buscarla, se encontró con algo y ese algo desapareció, y cuando dio vuelta para volver, ese nicho estaba cerrado. Algo de eso le pasó. Por ejemplo,
Pablo ha sido un hombre muy meritorio. Daniel Radío, un hombre que yo trabajé con él en la Comisión de Alcoholes todos estos años. Le conozco una valía enorme. Sé que pateó todo Canelones trabajando. Es un tipo íntegro. Para mí es un hombre de izquierda, ¿verdad? Bueno, son valores que el Parlamento se va a privar de verdad de esos brillantes cabezas con mucha experiencia. Pero bueno, vienen otros. Entonces, por lo tanto, la renovación está. También es cierto, ¿verdad?, que yo reivindico también a los viejos. Porque un MPP con 300.000 votos sin Pepe era posible, capaz que sí. Ahora, yo se lo adjudico mucho eso a Pepe. Entonces, por lo tanto, sigue teniendo aquel encariñamiento con la figura, con el líder, con el carismático. Entonces, creo que sí que es el final, obviamente, es el final. Y ahora es el destete y quedará el camino para las nuevas generaciones, donde no aparece los líderes no se repiten, no hay clones. Habrá que forjarlo con la realidad de la sociedad. Pero bueno, creo que en todos los partidos, salvo esas excepciones, porque Lacayo Pou, si bien es un hombre joven, tiene 21 años de experiencia parlamentaria. Claro. Pero bueno, creo que es la nueva ola del Uruguay. Va a tener que suceder en el movimiento sindical, también está sucediendo en el sector empresarial, en las cámaras, y bueno, habrá que ayornarse a este nuevo mundo, ¿no? Hablando del movimiento sindical, nos vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta de la misma te voy a plantear primero que nos cuentes algunos proyectos en los que estás trabajando, que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con propuestas que venís impulsando, pero también hablar de, precisamente, para mí el más grande movimiento social organizado que tiene este país, que es el PIT-CNT. ¿Qué papel tendrá en los tiempos que se aproximan? Estamos con Richard Reid, ya venimos.